Brasil! De um menino que é escolhido! En el apasionante universo del fútbol, pocos jóvenes talentos han capturado la atención global con la misma intensidad que Endrick. Nacido en Brasil en 2006, este prodigio ha emergido como una de las promesas más brillantes del deporte, deslumbrando con su habilidad y destreza tanto en el ámbito nacional como internacional. Su trayectoria, que comenzó en las categorías juveniles del Palmeiras y que ahora brilla en el Real Madrid, no solo subraya su talento excepcional, sino que también una historia de perseverancia, pasión y dedicación inquebrantable. Exploraremos su vida, su carrera, desafíos y primeros logros, y veremos cómo su talento innato y su dedicación han forjado su camino hacia el estrellato global. Primeros años. Nacido el 21 de julio del 2006 en Taguatinga, Distrito Federal, Brasil, creció en un entorno humilde en Valparaíso de Goiás, una pequeña ciudad situada al sur de Brasilia. Su padre Douglas y su madre Cynthia han desempeñado un papel crucial en el desarrollo de Endrick como persona y futbolista. A pesar de las dificultades económicas y las limitaciones que enfrentaron, el apoyo y la dedicación de sus padres han sido constantes. El interés de Endrick por el fútbol comenzó a gestarse en su niñez, mientras observaba a su padre en los partidos y jugaba en los campos locales. A los 6 años comenzó a mostrar un talento natural para el deporte, lo que llevó a sus padres a buscar oportunidades para su desarrollo en academias de fútbol. Su primera experiencia formal en el fútbol se dio a los 8 años en Brasilia Football Academy, equipo de la región asociado al Sao Paulo Futebol Clube. Uno de los momentos decisivos en sus primeros años fue cuando Douglas intentó trasladar a su familia a Sao Paulo para ofrecerle a Endrick una mejor oportunidad en el fútbol. Sin embargo, debido a la falta de apoyo financiero por parte del Sao Paulo para el traslado, Douglas tomó la decisión de no separarse de su hijo, priorizando la unidad familiar sobre esta oportunidad. A medida que el talento de Endrick se hacía más evidente, Douglas comenzó a subir videos de las actuaciones de Endrick en la Go Cup, torneo internacional con equipos de todo el mundo, en donde el joven talento hizo 17 goles en tan solo 7 juegos, buscando atraer la atención de los cazatalentos. Este esfuerzo se reveló crucial, ya que le permitió que la publicación llegara hasta el Palmeiras y marcó el inicio de su camino hacia una carrera profesional. Inicialmente con su madre, apoyados económicamente por su padre, quien no se mudó por causa de su trabajo. Douglas se uniría a la familia meses más tarde, realizando ventas ambulantes en Sao Paulo para alimentar a su familia, hasta que tuvo la oportunidad de emplearse en el Palmeiras como miembro del staff de limpieza, ganándose el cariño de compañeros y jugadores y recibiendo ayuda de estos para la colocación de una prótesis dental permanente. Eu usava prótese fixa, então eu tive que comer sopa. Falei, não é possível, cara. Aí chamei os caras, vamos ajudar ele, vamos ajudar. Pues había levantado las alarmas por su estado de delgadez, ya que debido a su problema de dentadura consumía únicamente sopas. Cara, ele tinha sonho de comer uma maçã, pra você ter ideia. Desarrollo y primeros logros. Endrick comenzó a destacarse en las categorías juveniles del Palmeiras desde su incorporación al club. A medida que avanzaba en su formación, se convirtió en una pieza clave en los equipos sub-11, sub-15 y sub-17. Puxei para direita, né? Minha perna boa, chutei na trave, fiquei muito bravo. Su habilidad técnica, visión de juego y capacidad para marcar goles lo hicieron sobresalir en cada torneo en el que participó,
Tenta o chute lá de trás do meio campo! Entre los logros más notables de su etapa en las divisiones juveniles, Endrick fue fundamental en la conquista de títulos importantes para el Palmeiras, reflejando su potencial y su capacidad para influir en los partidos decisivos. Um jogo que certamente fica para a história desse confronto e para sua carreira. É um jogo que eu gosto. É muito bom porque eu gosto de construir as questões. Un momento crucial en su desarrollo juvenil fue cuando el equipo sub-11 del Palmeiras ganó el Campeonato Paulista, un logro que ayudó a consolidar su reputación como una joven promesa. Como meu pai não foi jogador de futebol, eu quero se tornar um grande jogador. A lo largo de su trayectoria en las categorías inferiores, Endrick demostró una madurez y una calidad de juego que llamaron la atención de los directivos del club, quienes no tardaron en reconocer su potencial para el primer equipo. Transición profesional. El 21 de julio del 2022, en el día de su 16º cumpleaños, Endrick firmou su primer contrato profissional com o Palmeiras. Se Deus quiser, eu vou dar alegrias a vocês e nunca vai faltar entrega, raça e determinação. Marcando un hito en su carrera. El contrato tenía una duración inicial de 3 años y una cláusula de rescisión de 60 millones de euros, un reflejo del alto potencial que se le atribuyó desde el principio. Dominou, bateu, defendeu, goleiro, sobra! Este contrato no solo aseguraba su futuro en el club, sino que también señalaba el inicio de una nueva etapa en su carrera profesional. A maior revelação do futebol brasileiro dos últimos anos. Sim. Endrick. Pocos días después, el 29 de julio del 2022, Endrick fue inscrito para las etapas finales de la Copa Libertadores de América, aunque no jugó en estos partidos. El 18 de septiembre del 2022, Endrick fue convocado por primera vez por el entrenador Abel Ferreira para un partido en la Serie A brasileña contra el Santos. Aunque solo estuvo en el banco de reservas, fue un momento significativo que marcó su integración en el primer equipo del Palmeiras. Você sentiu dificuldade a cada degrau que você subiu? E para mim foi bom, mas eu creio que a adaptação sempre era um pouquinho assim difícil. El esperado debut profesional de Endrick llegó el 6 de octubre del 2022, cuando ingresó en el partido contra Curitiba en el Allianz Parque, con tan solo 16 años, 2 meses y 15 días. Endrick se convirtió en el jugador más joven en la historia del Palmeiras en disputar un partido de la Serie A. Su debut fue destacado por una victoria contundente por 4-0 y su actuación prometió un futuro brillante. Endrick, goleada do Palmeiras, o time está mais que líder do campeonato, mas só se fala em você. El 25 de octubre del 2022, Endrick anotó sus 2 primeros goles como profesional en la victoria 3-1 sobre el Atlético Paranaense. Con estos goles se convirtió en el jugador más joven en la historia del Palmeiras en marcar en un partido oficial. Su impacto no solo se detuvo ahí, y el 2 de noviembre del 2022, Endrick volvió a marcar, esta vez en una victoria por 4-0 contra Fortaleza, contribuyendo al título del campeonato brasileño para el Palmeiras. Vai para individual, vai na habilidade, vai na chance do gol! El 2023 fue un año decisivo para Endrick, consolidándose como una de las promesas más brillantes del fútbol brasileño. Uno de los momentos más importantes de su carrera ocurrió en abril del 2023, cuando anotó el tercer gol en la victoria por 4-0 contra el Água Santa,
en la final del Campeonato Paulista. Esta actuación no solo aseguró el título estatal número 25 para el Palmeiras, sino que también reafirmó su capacidad de aparecer en momentos clave, siendo decisivo en los partidos importantes. Hendrick cambió a Palmeiras y cambió el partido. Boca no lo puede defender, es muy bueno el chico. A pesar de ser relegado al banco de suplentes después de esta final, Hendrick volvió a tomar protagonismo hacia el final del año, tras una eliminación difícil en las semifinales de la Copa Libertadores ante el Boca Juniors. Querendo ou não, cara, quando você não tá jogando, você fica um pouco triste. Fica triste, né? Não, e se você ficar bem, não é o bom do jogador, né? Palmeiras solo tenía al Brasileirão como objetivo, con un cambio táctico que le permitió asumir la titularidad. Hendrick brilló en los últimos 8 partidos del campeonato. Marcó 6 goles cruciales, incluido el gol de la victoria por 1-0 ante el Atlético Paranaense, y un doblete en la histórica remontada por 4-3 contra el Botafogo, donde su desempeño fue fundamental para revertir un marcador adverso de 0-3. Hendrick passou por 2, foi passando por todo mundo, entrou na área, bateu, golaço! En 2024, antes de su esperado traspaso, Hendrick jugó su último partido para Palmeiras en mayo, en un empate 0-0 contra San Lorenzo en la Copa Libertadores. El público del Allianz Parque le rindió un emotivo homenaje con un mosaico en su honor, simbolizando el cariño de la afición y reconociendo su legado en el club. É um orgulho muito grande da nossa base, nós apresentarmos para o mundo atletas como Hendrick. Ele vai embora! Allianz Parque está em pé para um até logo de Hendrick. 17 anos, vai embora o camisa 9. Fichaje por el Real Madrid. Su impresionante rendimiento llamó la atención de los grandes clubes europeos y en diciembre del 2022 se confirmou su traspaso a el Real Madrid. Sempre falava pros caras, velho, cadê o Real? Quando chegou a do Real, irmão, sabe quando você arrepia, a barriga começa a... Un acuerdo que ascendió a 70 millones de euros. Este fichaje lo convirtió en una de las transferencias más grandes en la historia del fútbol brasileño. Sin embargo, debido a las regulaciones internacionales, Hendrick solo pudo unirse oficialmente al club madrileño en julio del 2024, cuando cumplió 18 años. Estoy muy contento porque desde niño siempre ha sido un fan de Madrid y hoy voy a jugar por Madrid. Qual é o primeiro objetivo? Chegar no profissional. E depois? Ir pro Real. Hendrick fue presentado oficialmente como un jugador del Real Madrid el 27 de julio del 2024, recibiendo el número 16 en su camiseta. Bienvenido a tu nueva casa, bienvenido al Real Madrid. En su debut no oficial durante la pretemporada, el 31 de julio jugó 45 minutos en un amistoso contra el Milan, en los Estados Unidos. Poco después, en agosto, llegó su primer gol en una competencia oficial durante una victoria de 3-0 contra el Valladolid en la segunda jornada de la liga. Al marcar este gol, Hendrick se convirtió en el extranjero más joven en anotar con el Real Madrid en toda la historia de la liga, con 18 años y 35 días. Contra 2, ele leva para a esquerda! Gol! Este logro consolidó aún más su reputación como uno de los jóvenes prometedores del fútbol mundial y un jugador clave para el futuro del Real Madrid. Contento de hacer mi debut, hacer el primer gol de Champions.
Selección brasileña. En la selección brasileña, Endrick comenzó su camino en las categorías inferiores, con gran éxito. Tras liderar a la selección sub-17, donde se consagró campeón y máximo goleador. Espero, fazer mais gols para, se Deus quiser, dia estar na seleção principal. Su progreso fue meteórico, a pesar de que no fue liberado por el Palmeiras para disputar el Sudamericano Sub-20 en 2023. Continuó destacándose y en diciembre de ese mismo año fue convocado por la selección Sub-23 para disputar el torneo preolímpico de 2024. John Kennedy arrumou, bateu pro gol, mergulho, goleiro largou, Endrick lá dentro. Su transición a la selección mayor llegó en noviembre del 2023, cuando fue convocado por Fernando Diniz para las eliminatorias del Mundial 2026. Con solo 17 años y 118 días, debutó en un partido contra Colombia, convirtiéndose en uno de los jugadores más jóvenes en vestir la camiseta de la selección brasileña. Meu pai tentou, não conseguiu. Eu tentei, fiz minhas loucuras. Vim de Brasília para São Paulo de pé, pedindo carona no meio da estrada. Para chegar em São Paulo e tentar mandar sonho com um time, convocado na seleção principal. É um sonho, cara. En marzo del 2024, en un amistoso contra Inglaterra en Wembley, anotó su primer gol con la selección principal, consolidándose como una de las grandes promesas del fútbol mundial. Vini Júnior para fazer o gol, goleiro saiu, ele tocou, sobrou, bateu, Endrick! Además, en mayo del 2024, Endrick fue incluido en la lista de convocados para la Copa América por el técnico Dorival Jr., aunque fue reserva en 3 de los partidos de la competencia y solo fue titular en el empate 0-0 contra Uruguay en los cuartos de final, donde la amarelina se despidió del torneo. Espero que todo o povo brasileiro esteja conosco. Eu sei que é muito difícil. Eu já fui torcedor também e eu sei como é que é as coisas. Retos y superación. Proveniente de una familia humilde, las dificultades financieras marcaron su formación como futbolista. Su madre, quien fue su principal apoyo, reveló que en momentos llegaron a pasar hambre. Tinha vez que não tinha nada, e aí ele lembra como é que era, filho, que a mãe falava, quando você chegava, tô com fome, mãe. Dormir que a fome vai passar. A pesar de esto, ella ocultó la gravedad de la situación a Endrick para que no perdiera el enfoque en su sueño. E eu escondia dele para ele não retroceder, porque dava muita vontade de voltar, mas Deus, ele foi a minha fortaleza. Este entorno de privaciones no solo reforzó su carácter, sino que le dio una determinación inquebrantable para cambiar el destino de su familia. Ele falou para mim, pai, vou ser jogador de futebol e vou tirar a gente dessa dificuldade. La ética del trabajo de Endrick ha sido fundamental para su éxito a una edad temprana. Desde pequeño mostró una madurez inusual motivada por el deseo de mejorar las condiciones de su familia. Este sentido de responsabilidad lo impulsó a dedicar largas horas a entrenar y perfeccionar sus habilidades, con la convicción de que el fútbol sería el camino para llevar a su familia adelante. Querendo ou não, eu sabia que o peso de ter uma casa boa, de ter comida na mesa, de ter felicidade, de ter uma escola boa, estava nas minhas mãos, né? Con su primer contrato profesional con el Palmeiras, Endrick no solo pudo mejorar su vida, sino que también cumplió el sueño de dar estabilidad económica a sus padres. Quando eu tive o primeiro contrato, né, que eu pude dar à minha família uma condição boa, aquele peso descarregou. Su padre Douglas, que trabajaba en Brasilia,
y enviaba dinero mensualmente, y su madre, que administraba los escasos recursos en casa, hicieron grandes sacrificios para que Endrick pudiera seguir con su formação. E ver o Endrick entrar, né, sorrindo, conversando com os amigos, da felicidade do treino, aquilo ali fazia eu pensar, Senhor, eu sei que tu tá nesse negócio e que vai dar certo. El joven delantero nunca olvidó esos sacrificios y los usó como combustible para seguir avanzando. Eu entrava em campo e falava, tem que ser por eles, né? Premios, récords y reconocimientos. A su corta edad, Endrick ya ha ganado en el profesional con el Palmeiras el Campeonato Brasileño 2022-2023, la Supercopa de Brasil 2023, el Campeonato Paulista 2023-2024. En las categorías base, el Campeonato Paulista Sub-11, Sub-13, Sub-15 y Sub-20. En los premios individuales, se ha llevado el mejor jugador de la Copa Oro 2019. En 2022, el mejor jugador de la Copa São Paulo de Fútbol Junior. El gol más bonito de la Copa São Paulo de Fútbol Junior. El mejor jugador del torneo Montaigo. La revelación del campeonato brasileño y la Samba de Oro Sub-20. En el 2023, Endrick fue galardonado con la Bola de Plata, así como el trofeo Mesa Redonda de la selección de la temporada. En 2024 ganó el mejor jugador de la final del Campeonato Paulista, la selección del Campeonato Paulista y el mejor jugador del Campeonato Paulista. Entre sus récords y marcas se encuentran el jugador más joven en marcar en un partido por el Palmeiras con 16 años, 3 meses y 4 días. El más joven en marcar en un partido de la Copa Libertadores por el Palmeiras con 16 años, 10 meses y 16 días. El más joven en marcar en Wembley con 17 años y 8 meses. Y el cuarto jugador más joven en marcar un gol con la selección brasileña, con 17 años y 8 meses. Do Brasil, do Brasil, do Brasil, Endrick! Predestinado, Endrick! Endrick ha demostrado desde sus primeros pasos en el fútbol profesional que tiene el talento y la determinación necesarios para brillar en el escenario mundial. Cada gol y cada actuación han sido una muestra de su capacidad, revelando que no es una simple promesa. Aún así, el camino hacia la grandeza definitiva está lleno de desafíos. Endrick debe seguir trabajando arduamente para consolidar su posición entre los grandes del fútbol mundial, demostrando que su talento es más que una chispa fugaz. Y solo el tiempo dirá si podrá forjar su nombre junto a los grandes del deporte rey.